Con su venia, presidente, los senadores de la República de la 62ª legislatura al Congreso de la Unión, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Suárez, Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Raúl Gracia Guzmán, Ernesto Rufo Appel, Francisco López Brito, Carlos Mendoza David, Javier Lozano Alarcón, Ernesto Cordero Arroyo, someten, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país. Sin duda, los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poder poner fin a la impunidad y a la corrupción. Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país, como lo son la prevención social, la estricta sanción judicial en el Estado de Derecho y la prevención de que servidores públicos se corrompan. En las últimas administraciones se han llevado a cabo esfuerzos que se han materializado para combatir lo anterior, destacando la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión al proyecto que expide la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Sin embargo, la protección política sigue siendo un factor fundamental con la cual la delincuencia organizada sigue creciendo conforme pasan los años. Es por lo anterior que se debe contar con un marco legal estricto que permita emprender los procesos administrativos y penales contra servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción y delincuencia organizada. Es decir, aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos deben de ser sujetos a sanciones ejemplares, donde por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo. La presente iniciativa de reforma pretende, primero que nada, aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del sistema de carrera judicial, que se rige y debe continuar haciéndolo por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia. El Consejo de la Judicatura Federal, desde su creación en 1994, ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a lo que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo. Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 18 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22,000 quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas y evaluar de inicio a los jueces y magistrados quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia. Los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder de funcionarios, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación de procesos judiciales o negligencia de su trabajo. Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial en sus aspectos estructurales y principios, bajo lo que desarrolla su jurisdicción. A través
De las evaluaciones de control de confianza, se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a los principios institucionales de acuerdo a los perfiles exigidos para cumplir con tal relevancia labor. Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan de la normatividad institucional. El Consejo de la Judicatura Federal, a través de su comunicado de número 10 de fecha 23 de marzo del 2011, dio a conocer el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en el ejercicio profesional. 14 magistrados de circuito, 18 jueces de distrito, 13 secretarios de tribunal, 26 secretarios de juzgado, 15 actuarios judiciales y analistas jurídicos, 18 oficiales administrativos y 3 oficiales de servicio y mantenimiento. Es importante mencionar que la implementación de la evaluación de control de confianza en la selección de jueces se ha convertido en una inquietud por parte de los gobiernos en varios estados. Para lo anterior, basta referir que el día 29 de marzo del 2011, el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos aplicó la evaluación de control de confianza a 4 plazas de jueces orales para aspirantes externos y 9 aspirantes internos para varios de sus municipios. En otro caso, el Congreso del Estado de Jalisco, en febrero del 2011, propuso la implementación de la evaluación de control de confianza a los jueces del Poder Judicial del Estado. Actualmente, a nivel federal, se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para dictar todos los acuerdos necesarios a fin de cumplir con los principios señalados y para lo cual cuenta con los organismos auxiliares que coadyuvarán en sus tareas, como es el Instituto de la Judicatura. La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos, como la entrega de documentos y experiencia certificada, así como gozar de buena reputación, no siempre se traduce en los resultados de honestidad, eficiencia, eficacia que el cargo demanda. Finalmente, es de destacar que la independencia de que gozan los jueces debe tener como contrapunto un riguroso régimen disciplinario. Si estos no pueden ser inquietados ni perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se debe pugnar por un estándar de responsabilidad mayor. Segundo, se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que, como la ley especial en la materia, desincentive con mayor eficacia a los servidores públicos que pretendan colaborar con el crimen organizado. Cabe mencionar que entre los servidores públicos que podrán ubicar en dichos supuestos se encuentran todos aquellos que forman parte de la Administración Pública Federal, centralizado el Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a este y fideicomisos públicos en los poderes judicial federal y del Distrito Federal, gobernadores de los estados, presidentes municipales, legisladores y a los magistrados de los tribunales de justicia locales. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica los delitos contra la salud, terrorismo, acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas, trata y secuestro como delitos de la delincuencia organizada. La ley establece sanciones más elevadas a quienes tengan funciones de decisión y de administración en la comisión de los ilícitos. El mismo ordenamiento condena a los servidores públicos partícipes del crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los poderes de la Unión. Además, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes. El título cuarto del Código Penal Federal contiene un capítulo tercero que versa sobre la libertad preparatoria y retención.
en el cual se establecen las recompensas de las cuales podrán gozar los sentenciados para eliminar de sus 2/5 partes hasta la mitad de su condena bajo los siguientes supuestos: si ha observado buena conducta, que del examen de su personalidad se presuma que esté socialmente redactado, en condiciones de no volver a delinquir y que haya respetado o se comprometa a respetar el daño causado. El artículo 85 del capítulo referido menciona un listado numerosos supuestos para no conceder la libertad anticipada referida. Dentro de estos se encuentran algunos de los ilícitos que forman parte de los delitos contra la delincuencia organizada, como son delitos contra la salud, el tráfico de documentados y trata de personas, entre otros. Aunado a lo anterior, la ley que establece las normas mínimas sobre redactación de los sentenciados establece la figura del tratamiento preliberacional, misma que está relacionada con la libertad preparatoria a que se refiere el Código Penal. Señor senador, informo que su tiempo... Concluyo, presidente. Actualmente esta ley tampoco aplica en los supuestos ubicados en el artículo 85. Otro beneficio con la remisión parcial de la pena, la cual consiste en por qué cada 2 a 3 personas que estén condenadas a un día de prisión podrán ser sujetos a apegarse precisamente a siempre y cuando el sancionado observe buena conducta y participe regularmente en las actividades educativas. Por lo anterior expuesto y descrito, sometemos a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 81 para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo del artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que se dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de la evaluación en materia de control de confianza. Artículo 105. El ingreso y promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación sería mediante el sistema de carrera judicial que se refiere al presente título, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y integridad de caso. Los servidores públicos a los que se refiere este párrafo anterior requerirán acreditar los exámenes y evaluación de control de confianza, los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios. Y con esto concluye, presidente. Artículo segundo, se reforma la fracción primera del artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El artículo 5, las penas a las que se refiere el artículo anterior se aumentan hasta en una mitad cuando se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. Los servidores públicos que recaigan en este supuesto no gozarán de los beneficios que se refiere al artículo 35, 43 y 44 de esta ley. Gracias.